Actualmente, por ejemplo, ustedes saben que sociológicamente hay generaciones, ¿no? Sí. Que la generación X, la Y, la millennial, centennial, Centennial, la Z. Z, la generación ahora que se está gestando, que es la COVID, etcétera. Entonces, yo creo que si, a lo mejor no es lo que tú preguntas, pero es lo que yo entendí. La generación millennial, que son los que los que ya egresaron de las universidades hace tiempo, que son los que tienen 30 y tantos años y 20 y tantos años, o sea, como de 25 Sí. a 35, 36 años, más o menos esos son los... Ah, o sea, preguntaste la edad para encapsularnos ahí. Sí, pues es a partir de Claro, los 80. sí, 80, o sea, 80 y algo. Ok, esos dale. son los millennials, o sea, los Ajá. que, Sí, sí, sí. la gente a veces confunde y piensa que los chavos de prepa son los millennials y No, Sí. esa conversación ya la tuve hace poco con alguien y me dijo que inventé la palabra centennial. no, esos son los Dije, no, centennials. chavo, estamos mal. Entonces, los millennials, yo creo que sin hacer juicios de valor, porque eso sería como otra discusión Ok. más profunda tal vez. Un comentario, está bien, somos Exacto, responsables de lo que decimos. exacto, pero los millennials, por ejemplo, tienen otras expectativas de vida. O sea, Sí. nosotros fuimos formados, yo soy como estoy en el borderline, así como en la parte fronteriza entre una generación y los millennials. Incluso a veces yo soy más millennial que los millennials porque yo soy muy tecnológico. Así te quieres ver, pero no, la verdad No, te no, vemos y sí. sabemos que no es así. ¿Quién sabe? Pues quién sabe, porque hay gente que yo los veo y que no saben ni cómo subir un video, ¿verdad? Y tienen 28, 30 años. Claro. Exacto, No, no sé entonces, de quién están hablando. de otros, de otros que se llaman. Quémalos, quémalos. Pero bueno, no, aquí no se dice nombre. Total de que una de las Ok, características del ok. millennial es que tiene un sentido de vida diferente. Es decir, no tiene un sentido de lo que perdura a través del tiempo, porque fueron educados con las tecnologías. Entonces las tecnologías son efímeras y evolucionan muy rápidamente. Entonces, así fueron creados. Yo ayer estaba dando una clase y yo explicaba que en mi generación, yo los estaba regañando. Ese era el sentido de la La plática. realidad. Sí, y lo regañaba, y el regaño fue variándose hasta llegar a una reflexión de la capacidad que se llama la tolerancia a la frustración, que por definición el millennial no la tiene. Entonces, yo les decía que en mi caso, por ejemplo, mi primer horno de microondas que tuve en mi vida, pues fue alrededor de los 8 o 10 años. Yo no sé cuándo, no sé si ustedes recuerdan cuándo fue su primer horno de microondas, pero seguramente ni lo recuerdan porque prácticamente nacieron con el uso del microondas. Bueno, Pero, sí, por ejemplo, pero... ¿tú, Batis, te acuerdas? Sí, pero no estaba tan chiquito. Ajá, o sea, sí, yo también, o sea, sí recuerdo Tú cuándo venías de fue. familia pudiente, Juan Carlos. Nosotros no, uno viene Sí, desde pero abajo. O sea, yo Por creo eso que les fue, digo que yo tengo características millennial. claro. Entonces, bueno, el caso es que el microondas hizo todo un parteaguas en las sociedades porque le enseñó a la gente que no tenía que esperar. ¿Ok? Ya. sí. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy si tienes hambre, pues tomas una sopa y la preparas en 3 minutos y ya queda lista y lo único que tienes que esperar es que no te quemes el hocico. Pero eso Exactamente. sería tu máximo frustración de, ay, ya quiero comer. En mi época eso no existía y si querías una sopa había que prepararla. Entonces había que preparar 30, 40 minutos y había que ir a comprar a la tienda lo que hoy se iba a comer porque no existía Sam's, Costco, entonces no podías tener no era bien visto que las familias tuvieran un stock en su alacena como hoy todos los tenemos. Entonces, eso significaba que si tenías hambre, había que esperar. Si tenías sed, había que esperar. Si tenías esto, había que esperar. Ustedes no, ustedes crecieron con lo quiero, le pico y ya. O sea, tengo hambre y tengo flojera, entonces pido aquí en Rappi y me llega en 20 minutos. Entonces, esta es la parte que ustedes no saben esperar. ¿Me explico? Nuestra generación fue educada bajo el esquema de espérate, no pasa nada. Entonces, ustedes que los dejen en visto en un mensaje es una catástrofe. Es como, Obviamente o estamos sea, hablando de la generación en general, pero no todos podemos encajar en eso. bueno, por eso estamos hablando de Sí, cuestiones claro, claro, generales. claro, Entonces, claro. ¿por qué este tema es importante? Porque el título universitario también ha cambiado, porque la gente hoy todo lo ve con una inmediatez. Entonces, el que tú tengas una carrera de 5 años es una eternidad. Sí. Sí. Cuando yo empecé a trabajar en la metro, yo decía, es una estupidez. O sea, ¿cómo en 3 años obtienes un título? A mí me Es una costó estupidez. 5. Y yo dije, a mí me costó 5 y medio porque yo tuve una Ok. especialidad.
Entonces yo decía, si en 5 años y medio salí sin saber, pues en 3, ¿no? Yo decía eso. Claro, claro. Por lo que Yo decía yo, de que la experiencia te va a dar lo demás. Exacto. Pasó el tiempo y yo dije, a ver, no es tan estupidez. O sea, es una estupidez tener 5 años, dedicarle a eso y 4 años. Entonces, para no tardarme mucho en ese tema de la estupidez, es como esta parte que yo les decía de Milan Kundera, ¿no? Y ahí estamos haciendo todo ya loop, así hacia el inicio. Qué bueno lo conjunto todo. Exacto, de la levedad del ser, donde todo es tan relativo. De hecho, pues él es un relativista y tendríamos que siempre ponerlo en consideración. Entonces, el que nosotros hoy saquemos cifras, yo les invitaría desde el principio a decir ese comentario y luego ya se fue hacia otro lado el tema y se me olvidó que las cifras es el enfoque positivista de la investigación. Positivista significa dime cuánto mide, qué tanto es, pero dejamos de lado la parte cualitativa y en nuestra sociedad que está muy farmacéuticamente impregnada, porque eso viene desde la psiquiatría, de que todo tiene que ser con medicamentos y todo tiene que ser para vender cosas, que eso es el capitalismo también, es otro tema de otros podcasts, seguramente. Pensamos que toda la gente tiene que tener un título, pero luego hoy, por eso yo los invitaría a dejar esta parte positivista, que las cifras son buenas, porque nos da una orientación de cómo estamos, pero no debe ser lo único que tomamos en cuenta o que tomemos en cuenta, sino que además tendremos que preguntarnos, a ver, ¿y para qué quieres esto? O sea, ¿qué título quieres? Por ejemplo. Es que, ay, perdón que le interrumpa, es que creo que... No, déjalo que termine ahí. Okay. No, ya habla. Es que, por ejemplo, porque dice eso, que es a donde yo lo quería llevar. O sea, sí está bien, o sea, lo que está mencionando, para mí lo que me hace mucho ruido es, entonces, para las personas que están estudiando para obtener un título, muchas veces lo hacen con una malicia que quizá no, es que es a donde yo quizá a lo mejor lo iba a llevar, de que lo ejercen, pero no lo ejercen de una manera, volvemos a lo que hablábamos antes, de manera ética. Claro, pero ahí tendríamos que hablar de otro tipo de cosas, es decir, tendríamos que ver cómo la universidad genera espacios de reflexión, de encuentro, de crítica, de generación de otras ideas, para que la gente pueda generar sus propios esquemas que puedan considerarse más éticos y no caer en otras cuestiones. También no es tan fácil, es decir, la ética es una cuestión hacia adentro, entonces pues yo no puedo meterme en tu cabeza y decir así tienes que pensar y así tienes que comportarte. Lo único que yo puedo hacer como sociedad es establecer mecanismos de control. Los mecanismos de control pues se llaman leyes, se llaman castigos, se llaman cárceles, se llaman multas, se llaman de esta manera, de tal forma que cuando tú llegues a una escuela, por ejemplo, pues lo que tendría que hacerse es que a cada quien se le lean las reglas claras, las conozca y las estudie, para decir qué es lo que se permite y qué no es lo que se permite. Pero damos por hecho que todo el mundo conoce cómo debe ser la conducta de un maestro porque el maestro está también mitificado y entonces pensamos, no, el maestro es el profe de Cantinflas, o sea, no, o sea, tienes que saber exactamente porque hoy cualquiera puede dar clase que tenga las competencias suficientes para estar frente a un aula, a eso me refiero con cualquiera, pero pues tendría que yo tener un mecanismo donde se pueda hablar de lo que se espera, de lo que no está permitido, de lo que sí, etcétera. Y esa parte la dejamos porque pensamos que ya se da de suyo y se da de hecho y no es así. O sea, sí tenemos que generar espacios donde reflexionemos, donde cuestionemos, donde planteemos, donde hagamos análisis de casos, etcétera, porque si no, la universidad no puede sola y además la universidad también es otro tema muy amplio. Estamos así como flotando tiene la culpa porque su arbolito hace que todas mis ideas se vayan así como para parece un pavo real. Sí, yo de repente volteo, yo pienso que está así como ya sabes que me gusta pavonearme en todos lados. Entonces, creo que tendríamos que reflexionar sobre estos hechos, ¿no? Y sobre un poquito también, pero leer un poquito más, es decir, no me refiero a Batis que no leyó nada para prepararse hoy, sino leer un poquito más. Pero yo me enfoqué en la universidad. Otras cuestiones que nos llevan a entender que la verdad no es una verdad, sino hay muchas verdades y que tendríamos que analizar de diferentes puntos de vista para que pudiéramos hacerlo más enriquecido. Pero no se queden con las cifras ya están en desuso realmente.